le cobré 3,000 pesos. Sí, sí, bien poquito. Buenas tardes, arquitectos, bienvenidos a un podcast más donde hoy estaremos hablando cuánto vale mi trabajo. Hoy de invitado especial traemos al maestro Medellín, que imparte clases aquí en la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a usted por asentarnos esta pequeña plática, podcast informativa más que nada, donde podemos abarcar un poco sobre el conocimiento del área de trabajo. ¿Usted nos podría decir cuánto tiempo lleva ejerciendo ya, pues, todo su trabajo? Bueno, y yo empecé como dibujante en una constructora. Fue un trabajo de medio tiempo que yo tenía cuando yo apenas estaba cursando cuarto semestre. Entonces puede decir que ahí empecé como que mis pininos y yo nada más sabía 3, 4 comandos de AutoCAD y con eso pues yo me atreví a ir a una prueba de dibujante y pues me contrataron y ahí fue donde yo empecé más que nada en ese rubro de dibujantes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que nos platicaba sobre los comandos de AutoCAD, ahorita ya está más como sobrevalorado ese trabajo, porque nos contaban algunos profes que a inicios de de esa aplicación más que nada no le daban tanto la importancia que podría ser lo que hoy es en día. Se lo tomó, o sea, aparte de esos tres comandos, que más necesitaba para ejercer los dibujos. Bueno, a partir de ahí, pues en esa constructora que te comento que yo empecé, empecé haciendo planos oficiales, luego ya después eran planos estructurales, ya después eran planos ya más ejecutivos de acabados, también hacíamos una cosa que se llamaba RUP, que es cuando tú haces todos los planos de una casa que vas a construir en serie. Ajá. Todos esos planos los tienes que ir a dejar al Infonavit y hacer trámites. Entonces ahí también descubrí otra, se puede decir, rama de la arquitectura, que es la gestoría, que también es muy importante porque no, como arquitecto, tú no puedes hacer todo el proyecto. Y tienes que tener un estructurista, tienes que tener un gestor, tienes que tener un diseñador, un dibujante, una paisajista, en fin, un administrador, ¿sí? Entonces, ahí yo me fui dando cuenta que la arquitectura tiene muchísimos campos de aplicación y pues que no te puedes especializar en uno o dos, pero en todos, como dicen, necesitamos ayuda, ¿no? Sí. Para poder crear un proyecto integral. Entonces usted nos platica que no es nada más de una persona, necesitan muchísimas más para poder llevar a cabo un buen proyecto. Pero ¿alguna vez ha tenido un inconveniente o un problema con, ya ve que son responsabilidad de cada quien, pero alguna vez se ha trazado un proyecto o algo por culpa de alguien más, por no ser muy responsable o algo así? En la obra siempre se va a trazar. Y alguien que te diga que va a entregar cierto día no es cierto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer proyecto que yo hice solo, que todavía estaba estudiando, ya estaba en quinto, sexto, fue en sexto, fue un cliente que compró una casa en Cumbres del Sol y me pidió que yo la remodelara porque era una casa en serie. Entonces, me acuerdo que en aquel entonces le cobré por el proyecto arquitectónico porque él ya lo estaba construyendo con su albañil de confianza. Nomás me pidió los planos, le cobré 3,000 pesos. Sí. Bien poquito. Sí, bien poquito, porque tampoco yo no sabía cómo se cobraba. Yo estaba de godín, ¿verdad? En la constructora, y este proyecto me cayó aparte. Y bueno, sobre la marcha, me fui descubriendo que teníamos que tomar en cuenta no solo el que tú veas de que tengo este proyecto de una casa habitación, pues me voy a tardar 4 días en hacerlo, en dibujarlo y diseñarlo, pero también el tiempo que lleva, el estrés, ¿sí? Muchas veces un proyecto no es solo el capital humano que tú puedas tener para ejecutarlo, es un desgaste físico y un desgaste mental.
que te va a llevar el administrar la obra y que vaya saliendo día con día como tú llevas tu calendario, y eso también se debe de cobrar en el presupuesto, ¿sí? Muchas veces nadie te va a decir, no hay en la facultad tampoco, nadie te va a enseñar cómo cobrar un proyecto, pero muchas veces tienes que tú aprender a ir como leyendo a la gente o estudiando al cliente, porque hay muchos clientes que te pagan nada más porque los escuches, o que te pagan nada más porque ellos quieren hacer tu caprichito, por así decirlo. Ellos ya saben lo que quieren, aunque tú llegues y les digas, tengo esta mejor opción, no, yo quiero esto. Entonces, te vas por ahí, ¿verdad? Y ya también, o sea, cobras en base a qué tan difícil también es tu cliente, porque estarlo ahí dedicándole tiempo. Hay clientes que te exigen mucho tiempo, me tarda a veces nada más en la plática 2 horas, se me van, y es plática de que el cliente nada más se quiere desahogar contigo, de cómo le fue en su vida o que trae un trauma ahí y te lo quiere platicar, y ok, y entiendes también que la haces de psicólogo ahí en la obra con el cliente y aparte con tus trabajadores, que a veces andan agüitados, que ves que no hacen bien las cosas y les tienes que preguntar qué traen. Y tienes que ser como un mediador de todo, y eso cansa. Y se tiene que tomar en cuenta a la hora de cobrarla. Y por ejemplo, bueno, o sea, sabemos que hay muchos tipos de clientes, pues cada cliente es diferente, y en cuanto a desarrollar los planos y los trabajos en AutoCAD, ¿le han tocado clientes que se hayan como que frustrado o enojado porque creen que el trabajo que usted les vende es caro? O sea, porque creen que no vale lo que debería de valer. Bueno, no sé en otros países, pero aquí en México no tenemos esa cultura de contratar a un arquitecto para que me diseñe. ¿Por qué? Porque todavía hasta la casa de mis papás era de que comprabas el terreno y tú construías tu casa a tu gusto, contratabas un albañil o el contratista que ya tenías de toda la vida, y ellos construían a su antojo, ¿no? Sin tener conocimientos de arquitectura, simplemente la orientación. Por ejemplo, la casa de mis papás está muy mal orientada porque está directo al poniente y le pega todo el sol de frente. Entonces yo digo, ¿cómo no vieron eso? ¿Verdad? Y la casa se calienta mucho, ya para media tarde es un horno, ¿sí? Entonces, también todavía me tocan clientes que me piden solo el diseño, el plano arquitectónico, y ellos lo construyen. Sí, pero ya como que se está dando más eso de que buscan al arquitecto para que me diseñe, pero yo tengo que me lo construya. Entonces ahí tú tienes también ver, que prever todo lo que el cliente te pueda pedir que no está dentro de ese proyecto arquitectónico. Por ejemplo, las visitas de obra. Porque sí o sí, en algún momento te van a hablar para preguntarte cómo es aquí, cómo lo tenía pensado, cómo lo tenía proyectado, y eso muchas veces en el plano no se alcanza a interpretar bien. El proyecto de ICA. ICA antes era la constructora más grande de México y empezó un proyecto aquí que era Ciudad Natura. Era un proyecto ecológico, porque aparte de que utilizaban energías renovables y todo, tenía 2 medidores, un medidor de agua tratada y uno de potable. Había suficiente área para absorber, ¿sí me explico? Y utilizaban aislantes ecológicos, paneles solares, y pintaba para hacer un fraccionamiento del futuro, ¿sí? Pero en el Inter estaba esta época de la inseguridad, todo eso, y ese fraccionamiento todavía está en Suazua, camino hacia Agua Fría. Y a mí en ese tiempo me tocó la época de los malitos. Entonces llegaban a la obra, se metían como caravanas de gente armada y me pedían trabajadores. O sea, me decían, Arqui, le viene a pedirle prestado una retro y una pipa, y pues al rato les regreso a los trabajadores. ¿Cómo le dices que no? Y se venían acá con la cuerno de chivo y todo. Entonces
pasó como unas 4 veces. Y yo creo que un día llegando, en el camino, pues estaban todas las camionetas volteadas, como que se habían encontrado los militares con ellos y ya dejó de pasar. Pero a veces sí, la época también como que, no sé cómo explicarlo, te da ciertas experiencias que ya después aprendes de ellas y ya con eso pues ya puedes dominar otras cosas que dices, pues ya pasé por esto, que no pueda con esto otro. Y bueno, esa época sí fue muy pesada. La época esa del 2006 al 2012 más o menos, que se vivió mucho la inseguridad aquí y pasaba en otras obras. Otros amigos también me contaban que llegaban a cobrarles piso o llegaban y se llevaban a la gente y todo eso. ¿Y a usted nunca le ha tocado que, por ejemplo, personas así le hayan pedido un trabajo arquitectónico de usted? Pues yo creo que sí he tenido 2, 3 clientes así, pero no les pregunto. No, pero ¿cómo se da cuenta? Porque manejan mucho efectivo. Claro, sí. Bueno, y por ejemplo, eso al menos dentro de México, ¿no? Me imagino que ha trabajado fuera de México. Fuera de México no he trabajado. Ninguna vez. ¿Y dentro de México, nada más ha trabajado en el estado de Nuevo León o...? No he trabajado en Los Cabos, en Playa del Carmen, en Ciudad de México, en Zacatecas, en San Luis. Y por ejemplo, dentro de todos esos estados, ¿ha tenido como que un estado donde haya tenido una experiencia más fuerte a los demás? O más diferente, uno que haya marcado. Pues es que cada estado es muy diferente en cuanto a la administración de un proyecto. Por ejemplo, en Ciudad de México, si ven que apenas estás escarbando, te llegan todos los sindicatos y que si estás inscrito, que si no, que te voy a multar, que no te dejan trabajar. Se da mucho allá en Ciudad de México eso de los sindicatos. Y por ejemplo, en Los Cabos es muy relax todo. Me la pasé allá 2 años construyendo un hotel. Entonces era muy relax. Es como que de aquí de Nuevo León, que vivimos muy acelerados y todo muy rápido. En Ciudad de México más o menos son acelerados, pero no, son muy administrativos, como que tienes que cumplir ciertos requisitos de papeleo burocrático para poder seguir. Y en Los Cabos era todo al ahí se va. O sea, de que tú dale y calmado. Entonces en cada estado pues es diferente, todo el tipo de diferente, persona. sí. ¿Y hay algunas razones o requisitos o cosas así por las que usted no aceptaría un proyecto? O sea, de base a sus experiencias. Bueno, yo creo que ahorita ya estoy en un punto que si no me pagan lo que yo pido, no trabajo. Entonces sería más que nada por lo del... Sí, o como les digo, esto de saber leer el cliente, yo ya sé que este cliente me va a pedir las perlas de la Virgen y me va a pagar un centavo, entonces mejor no le entro, ¿sí? Sí. Mejor se lo paso a otro amigo y aquel que lo atienda. Y pues respecto a eso, ¿nunca ha aceptado un proyecto y, o sea, sí, dejarlo por complicaciones del cliente o del dinero, cosas así? No, nunca. Nunca. Sí, siempre traten de cerrar el proyecto o si lo ven muy complicado, darle una fecha como yo les digo, una fecha de caducidad. Hasta este día voy a llegar y este día lo voy a acabar y me voy a olvidar. Sí. Y aprender todo lo que conllevó terminarlo. Disculpe, Arkin, nos platicaba muchas experiencias sobre los proyectos que ha llevado, pero a usted, ¿cuál es el proyecto que más le ha llamado la atención o que le haya más gustado a usted cómo quedó al final o el valor significativo que le dio a usted? Bueno, cosa muy rara, despuésito de la pandemia, me invita un amigo de la Fonatur, él es fotógrafo del Fondo Nacional de Turismo, a hacer un documental en Oaxaca. Me invita como ambientador de documentales. Yo no sabía que un arquitecto se podía desarrollar en el cine como ambientador. Entonces fue una experiencia muy, como que descubrí otro giro de la arquitectura, ¿sí?
que no, nunca me hubiera imaginado que yo pudiera trabajar de eso. Un ambientador busca los sets, siempre como- se busca de que sean sets, por así decirlo, urbanos, Ajá. o que sea alguna arquitectura efímera. Por ejemplo, en Oaxaca para esas fechas del Día de Muertos ya están todas las esculturas, están toda la decoración de Día de Muertos. Entonces ya es muy fácil, ¿no? Encontrar como un set, un lugar que se vea bonito y que empiecen ahí a grabar. También para esto tienes que hacer una investigación de para qué significa para ellos el Día de Muertos o qué es lo que ellos quieren transmitir con esa tradición. Y ya nomás lo vas acoplando y también tienes que ver de qué van a hablar en ese set. Por ejemplo, era comida, era mezcal, era las comparsas, cómo se vive allá las comparsas que duran cuando es el 1 de noviembre. La comparsa es una banda que va por toda la calle, toque la música y tiene que durar desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero allá lo curioso es que cada colonia hace su comparsa, es como un duelo de comparsas. Entonces está el ruidazo toda la noche de todas las colonias del centro de Oaxaca. Wow, entonces son, o sea, muchísimos ámbitos para poder realizar muy bien un proyecto. Pero ¿alguna vez ha tenido una complicación con un cliente que no le guste, o sea, no esté satisfecho y usted esté proponiendo ideas o cosas así y simplemente no dé con la satisfacción del cliente? Al principio que empecé sí, porque, bueno, yo entendí que a lo mejor era un duelo de egos, de, de lo que el cliente quiere y lo que yo le estoy proponiendo, pero ya después te vas haciendo como, pues te vas curtiendo. Ya dices, no voy a batallar, si él quiere esto, esto le voy a hacer. A lo mejor le metes tu estilo, le metes tu feeling y ya sale, ¿no? Pero hay que saber identificar cuando un cliente ya trae una idea y de ahí no se va a salir y la tienes que, él nada más está buscando quién la ejecute. Y en todo su trayecto, ¿usted nunca ha tenido así como que un derrumbe por el estrés o por la presión por entregar los Sí, planos? Sí. es muy complicado más que nada el administrar los tiempos y el flujo del dinero, ¿sí? Porque tienes que pagar nóminas cada semana y la gente no te va a esperar. Este, o a veces hay clientes que te dicen que te pagan y no te pagan y andas tú ahí viendo de dónde le rascas para poder completar las nóminas, es lo más difícil, Sí. ¿sí? Pero ya tú tienes que irte como que proyectando o tienes que ir asegurando, por ejemplo, las nóminas de medio año, ¿sí? Que no me falten. Ya después van cayendo proyectos y ya te vas balanceando en eso, pero sí es mucho estrés, ¿sí? Por lo general, a todos los arquitectos les dan un infarto, ¿sí? Porque es mucho estrés de que el dinero, que no te falte la gente, los San Lunes, ya cuando se gradúen van a ver que el San Lunes es, Juanito no llegó, Que todos faltan. sí, todos faltan. Sí. Y también, lo que te digo, checar que tu gente esté bien, no solo física, anímicamente también. Tienes que estar en todo para que un proyecto salga bien. Supongo que eso lo ha ido mejorando muchísimo por todo su trayecto de experiencia. Pero al principio, ¿puede contarnos alguna experiencia o algo de un bloqueo que no sabía qué hacer? O sea, por algún problema que haya sucedido. Bloqueo. Pues yo creo que un bloqueo fue en un hotel en Playa del Carmen. Ahí aparte de que hicimos el proyecto arquitectónico del diseño, licitamos las carpinterías y nos las pasaron. Y todo eso venía de Monterrey hasta Playa del Carmen. Y el camión chocó. Entonces, y el material tenía que llegar ese día porque tenía que empezar a instalar ese día porque se tenía que entregar a tal día porque era un contrato, ¿sí? Y si no entregas después de la fecha del contrato te empiezan a amonestar, ¿sí? Con dinero, o sea, tanto tal, te pasas un día, te cobro tanto, te pasas otro día y ahí va, se va sumando. Entonces,
Yo creo más que nada cuando, sí, o sea, fue un bloqueo, pero se tiene que resolver en el momento, no te puedes quedar congelado sin saber qué hacer, tienes que buscar una solución. Y también otro tema que quería tocar es que no se tome nada personal. Sí, a veces yo creo que tienes que ir preparado con que vas a presentar tu proyecto y vas a recibir 1000 nos, de que no me gusta, no me gusta, no me gusta, y ir mentalizado de que pues, lo vas a tener que volver a hacer o buscarle al cliente ese punto débil, siempre dicen, dónde, sí, dónde le atines para que él lo acepte. Disculpe, Arqui, usted, o sea, ya pasó un poco de tiempo de la pandemia, pero usted como arquitecto, ¿cómo lo vivió? ¿Hubo altibajos? O sea, ¿cómo fue su experiencia en ese transcurso de 2 años y medio, se podría decir? Bueno, sí bajó mucho eh, la producción, por así decirlo. Yo estaba enfocado en la hotelería y pues con la pandemia cerraron todos los hoteles, todos los proyectos que tenía, pues prácticamente unos no se hicieron, otros las empresas quebraron y bueno, yo sí tuve trabajo que me pudo mantener a flote, pero yo creo que si hubiera seguido ese ritmo no hubiera yo podido seguir. Pero sí tenía trabajos como ya comenzados y eso fue lo que me pudo sacar adelante. De los proyectos más grandes que ha tenido usted, o sea, hay algunos que no se hicieron. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Que Se quedaron en pausa. ajá, que se quedaron en pausa, pero era de que mucho. Ajá. O sea, ¿tiene alguno? Pues está el Hotel Ixu de Playa del Carmen que no se hizo. Ujú. Ahí O sea, eran, proyectos grandes. pues yo le digo grandes a los millones que, que, Que que, deja. que dejan, ¿verdad? Es ese, el Hotel Ixu de Playa del Carmen, Que que nunca se hizo. nunca se hizo. Está el proyecto y todo, pero ya no existe la empresa. Está El ahí nada terreno más. ahí está solo, de hecho, pero no. ¿Y no sabe por qué no se hizo? Se terminó. Bueno, es que en la época de la pandemia empezaron a subir mucho el costo de los materiales. Y también muchos proyectos de ese tipo están proyectados a 1 o 2 años. Entonces, cuando pasa eso y no tomas en cuenta, bueno, sí se toma en cuenta la inflación y el cambio de precio, el cambio de año y todo eso, pero no teníamos prevista la pandemia. Entonces, si se recuerdan, todo el acero subió, los plásticos también subieron, entonces, pues es una cosa con la otra y ya no se pudo Llevar a ni cabo. siquiera arrancar el proyecto. Entonces eso sería de los proyectos más grandes que le ha tocado que se dejaran ahí. Que se dejaran ahí. Bueno, ya como última pregunta, ya como un cierre, ¿qué le diría a usted del pasado con cosas que ha aprendido durante todo su trayecto como arquitecto? ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Pues que todo se resuelve, que no sea tan aprensivo, a veces tendemos mucho a lo negativo de darnos por vencidos, pero siempre hay que buscar una salida, siempre va a haber una solución para todo. Bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arqui. ¿Alguna recomendación para nosotros que vamos empezando? Bueno, yo sí les recomendaría que tengo alumnos que trabajan, entonces trabajan en AutoZone, en Team Cortos, así, y yo siempre les digo que busquen algo relacionado con la arquitectura. La arquitectura es una carrera muy noble, muy flexible y tiene un abanico infinito de posibilidades para desarrollarse y que se especialicen en algo y que si ellos tienen un sueño que quieran cumplir, que sea desde ahorita, porque después, por ejemplo, si uno quiere ser diseñador arquitectónico y empieza haciendo presupuestos,
Entonces la gente te va a encasillar en presupuestos y ya no vas a poder salir de ahí, o sí vas a poder, pero va a ser muy difícil, ¿sí? Que te tomen en cuenta para lo que a ti te gusta. O por ejemplo, si quieres ser gestor de tramitología y empiezas siendo supervisor de obra, entonces la gente te va a encasillar siempre en la obra y a lo mejor a ti no te gusta el sol, no lo aguantas, el polvo, todo eso, manejar gente tampoco, y tú quisieras estar acá haciendo trámites y gestoría. Entonces, que empiecen con lo que ustedes quieran, en donde se quieran especializar, o pueden ir probando distintos campos. Por ejemplo, yo estuve en una unidad de evaluación, estuve evaluando, estuve de supervisor de obra, luego fui intendente de obra, diseñador arquitectónico, estuve haciendo trámites en el Infonavit como gestor. Entonces ya después de que aprendes todo eso, estuve remodelando los casinos calientes y ahí fue donde me metí en el mundo del interiorismo. Entonces hay muchas ramas que pueden explorar, pero enfóquense o háganse expertos en una y luego pasen a lo que sigue y luego a lo que sigue, pero siempre enfocados hacia dónde quieren ir. ¿Sí? Y ahora sí, como última pregunta, ¿usted a lo que lleva de arquitecto cree que ha cumplido su sueño o tiene alguna meta por delante? Tengo varias metas, sueños sí los he cumplido, pero este yo veo siempre como que el éxito o como algo lejano, sí, como que en el horizonte, pero alguna vez que llegas ahí, ¿qué sigue? Entonces siempre tiene que ser algo que no puedas alcanzar, que siempre está en proceso, en cambio, ¿sí? Porque una vez que llegas al éxito, ¿qué sigue después de ahí? Tienes que visualizarlo como que es el horizonte, como que no lo puedas alcanzar. Okay. Bueno, arquitectos, esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecerle al profe Medellín, gracias por su tiempo que nos brindó y por nuestras compañeras que también hicieron sus preguntas, y esto ha sido todo por hoy.